instrumentos, se conocía de esa manera, si valga la redundancia, como instrumentos. Actualmente esa materia cambia al nombre de Common Display System. Antiguamente los instrumentos los veías en las pantallas del avión de forma análoga. Actualmente ya ves pantallas. Entonces el Common Display System es el sistema encargado de proporcionar esos gráficos en las diferentes pantallas del avión. En este caso vamos a ver el Common Display System específicamente del 737. Vamos a dar inicio. Como nos lo comenta, tiene dos funciones el Common Display System. La primera es proporcionar información a las pantallas. Aquí nos lo dice, supply data on the fly about the airplane. El system, ¿qué información va a proporcionar de los sistemas del propio avión? A través de estas pantallas, la segunda de las funciones que tiene el Common Display System, vamos a monitorear y controlar los sistemas de la propia aeronave. Específicamente para este tipo de aeronave, el 737, vamos a tener 2, 4, 6 pantallas. Lo que es las dos pantallas izquierdas son para el capitán, siempre el capitán va a estar sentado al lado izquierdo. Las dos pantallas izquierdas corresponden al panel 1. Las dos pantallas centrales corresponden al panel 2 y las dos pantallas izquierdas corresponden al panel 3. Estas pantallas tienen el nombre como Display Unit, unidades de pantalla. Específicamente van a adquirir también el nombre de Captain Outboard o Captain Inboard. Pantalla de capitán externa y pantalla de capitán interna. First Officer, primer oficial, interna, y First Officer, pantalla externa. Las pantallas centrales va una arriba y una abajo, superior y baja. Una de las pantallas esenciales que siempre se van a utilizar es la famosa pantalla Primary Flight Display. Como su nombre lo dice, es una pantalla de datos de vuelo primario. Básicamente estas pantallas Primary Flight Display se ponen en las pantallas laterales, en la externa del capitán y en la externa del primer oficial. En las pantallas internas vamos a poner normalmente pantallas de navegación, y en las pantallas centrales parámetros de motor o de alerta a la tripulación, que es conocido como EICAS. EICAS es Engine Indicate Crew Alert System, es el sistema de alerta a la tripulación de instrumentos y parámetros de motor. Vamos a tener dos tipos de pantallas EICAS, la primaria y la secundaria. Pantalla EICAS primaria y pantalla EICAS secundaria. Vamos a tener estas computadoras conocidas como DEUs. Su acrónimo, su traducción sería Display Electronic Unit, con unidades electrónicas de pantalla. Estas computadoras van a ser las encargadas de proporcionar esos gráficos a las diferentes pantallas que ya mencionamos. Aquí nos lo comenta el CBT, estas computadoras reciben datos
a través de sensores de diferentes sistemas del propio avión. Le llegan todos los datos de diferentes sistemas del avión y estos datos son interpretados y canalizados a estas propias pantallas, a las display units. Para este caso, la DU1, vamos a tener una DU1 y una DU2, sistema izquierdo, sistema derecho. La DU1 va a encargarse de las dos pantallas del panel 1 y la pantalla superior del panel central. La DU2, respectivamente, para las dos pantallas del primer oficial y para la subinferior del central. Supongamos que nos fallara una de las dos DUs. Imaginemos que nos falla la DU2. Vamos a tener la capacidad, con la única DU, de proporcionar información a todas las pantallas. Vamos a llamarlo así, es una alimentación cruzada. Entonces, esta DU única que está fallando se va a encargar de alimentar toda la información a las otras pantallas. Por eso es importante hasta cierto punto conocer cómo funciona el propio sistema para que cuando nosotros analicemos la lista de equipo mínimo, ya más o menos intuyamos cuánto es lo mínimo requerido para seguir operando o si hay ciertas penalizaciones. Vamos a continuar. Vamos a... Creo que falló. Oh, se metieron los comerciales. Vamos a quitar estos comerciales y continuamos. Vamos a tener un switch de, vamos a comentarlo así, de brillo de las propias pantallas. El capitán, el sistema controlador de brillo de pantallas, pues va a tener preferencia el capitán, él es el que va a controlar el brillo de las dos pantallas centrales. A diferencia del primer oficial, solamente controla su respectivo brillo de sus propias pantallas. On the dual knob controls, the upper control adjusts the brightness of the DUs. The smaller inner control adjusts the brightness of the weather radar returns. Turn the inner knob on the first officer's inboard DU brightness control to increase the brightness of the weather radar returns. Nos ayuda mucho para cuando nosotros queremos ver la pantalla de navegación. Vamos a regresarlo tantito. Si vemos la pantalla de navegación, además de ver los puntos donde vamos cruzando sobre nuestra navegación, también vamos a tener datos de weather, que es el clima. Ahí vamos a visualizar si tenemos una formación de nubosidad y en qué lado la podemos encontrar. Entonces el brillo nos va a auxiliar en mucho para poder ver claramente esos gráficos. Déjenme subir tantito volumen. Siguiente tema sería el control del EFIS. Control panels for the Electronic Flight Instrument System, or EFIS, are on the glare shield. And the control panel select switch is on the forward overhead panel. The EFIS control panels control... El EFIS Control Panel, serían estos dos que estamos visualizando, nos van a ayudar a seleccionar la información que queremos poner en las respectivas pantallas. Entonces, en otras palabras, el EFIS es el dispositivo controlador
de información en nuestras propias pantallas. El EFIS, la traducción es el Sistema de Información de Vuelo Electrónico. Esa sería la traducción. Control the display features on the pilot's DUs. Other features of the EFIS control panels are discussed in a different lesson. Entonces, el control del The control EFIS panel select solamente switch tiene una lets the clase flight especial. crew select which EFIS control panel controls the pilot's displays. Normally, the switch is in the normal position, and each pilot's EFIS control panel controls its related displays. Select both on 2. The right EFIS control panel now controls all pilot outboard. Aquí nos está poniendo un ejemplo del switch de control del EFIS. Aquí nos comenta, si lo ponemos en normal, el EFIS izquierdo va a controlar la información a las pantallas izquierdas. El EFIS derecho va a controlar la información a las pantallas derechas. Pero si nosotros seleccionamos, en este caso, el bot on 2, el EFIS 2 va a controlar la información de todas las pantallas. Y en consecuencia también, si seleccionamos el bot on 1, el EFIS izquierdo, que es el 1, nos va a proporcionar el control de la información que vamos a poner en todas las pantallas. And inboard displays. Anytime you select both on 1 or both on 2, the related EFIS control panel controls all pilot displays. Vamos a ver las The DEUs. display source selector is on the forward overhead panel. Recordemos, el panel superior es conocido como You use the overhead panel. selector to select the DEU that supplies data to the pilot's DUs. Normally, the selector is in the auto position. With the selector in auto, each DEU controls the related displays. If a DEU fails, the remaining DEU automatically supplies data to all 6 DUs. En este caso, en el mismo switch, ahora del lado izquierdo, si nosotros seleccionamos el modo auto, respectivamente la DU1, la computadora electrónica de pantallas, va a proporcionar la información a las pantallas izquierda y a la central superior. Y la DU2 va a proporcionar información a las pantallas del panel 3 del primer oficial y a la pantalla central inferior. If you select all on 1 or all on 2, the related DEU supplies data to all displays. Now let's look at DEU fault enunciations. Pasa algo semejante como en el anterior. Si llegábamos a tener una falla de una de las DEUs, pues If a lógicamente DEU fails on the ground before engine start, CDS fault illuminates on the pilot's displays. si llegamos a tener esa falla, vamos a tener un mensaje en la Primary Flight Display que nos va a indicar que ya tenemos una falla. En este caso es falla y Coca Delta Sierra Common Display System. Ya tenemos una de las dos computadoras que está fallando y que nos va a proporcionar esa información de gráfico. Entonces, desde un principio This nos is a damos no cuenta. dispatch condition. Lógicamente, como técnicos en mantenimiento y también el piloto, también el oficial de operaciones deben de verificar el MEL y si hay algún tipo de afectación. Recordemos, el MEL es la lista de equipo mínimo y ahí es donde nos va a decir específicamente qué tenemos que hacer o si haya una afectación operacional o una afectación por mantenimiento. Todo lo tienen que verificar. Lo tiene que verificar el oficial de operaciones, lo tiene que verificar el técnico de mantenimiento, lo tiene que verificar el piloto. Es obligación de cada uno. Recordemos, el factor humano es el principal culpable de los accidentes aéreos. Entonces tenemos una barrera de detectoras de posibles errores. If the display system senses a serious DEU problem,
The CDS maintenance indication illuminates on the ground. Dispatch is not permitted. The CDS maintenance annunciations extinguish when an engine is started. Hasta If a DEU cierto fails in punto se flight, genera, display source illuminates. This se genera, shows that the remaining DEU supplies data to all 6 DUs. All se genera displays una are available información and cruzada. operate normally. Se genera una alimentación cruzada. Vamos a quitar nuestro comercial. The display select panels are on the instrument panel above the pilot's display units. Each display select panel has 2 selectors that permit the pilots to control the displays of the related outboard and inboard DUs. Lo que comentábamos hace rato, de manera normal, lo que es el panel izquierdo, de manera normal va a presentar el Primary Flight Display del lado izquierdo y Navigation Data del lado derecho. De manera normal, las pantallas del primer oficial del lado derecho va a mostrar el Primary Flight Display y del lado izquierdo vamos a mostrar el Navigation Data. De manera normal, las pantallas centrales, la superior, va a mostrar datos del EICAS, de motor, de datos primarios y datos secundarios en la pantalla inferior. Control the display on the lower DU. The main panel DU's selector has 5 positions: normal, outboard primary flight display or outboard PFD, inboard engine primary, inboard PFD, and multifunction display or MFD. Independiente a cómo muestre la información de manera normal, también nosotros podemos seleccionar a través de estos switch la información que queremos visualizar. Vamos a tener información de parámetros de motor primario, vamos a tener datos de Primary Flight Display y vamos a tener datos de Multifunctional Display. Multifunctional Display se refiere a las pantallas de navegación. Son diferentes funciones. Algunas otras pantallas también aparecen. Lower DU selector has normal, engine primary, and navigation display, or ND positions. Normally, all selectors are in the normal position. In normal, the pilot's outboard and inboard display units show and navigation data. And the upper display unit shows primary engine and fuel data. The lower display is normally blank, or shows secondary engine instruments when the CDS initially receives power, engine failure or shutdown in flight, when selected on the multifunction display or MFD, or when secondary engine limits are exceeded. Las pantallas centrales son datos de EICAS, de información de datos de parámetros de motor y de alerta a la tripulación. La pantalla, en este caso la superior es datos primarios, la inferior datos secundarios. Estas pantallas obtienen información directa de la computadora de los motores. El nombre de la computadora de los motores es la EEC, Engine Electronic Computer. If a DU fails, automatic display switching makes sure the necessary data are always available to the pilots. Inmediatamente si llega a fallar una de las pantallas, la pantalla primaria pasa al dato central, dejando en blanco la que falló. And the PFD automatically shows on the inboard DU. Esa sería la manera en que se daría cuenta el capitán que ya falló una de las pantallas. The DU blanks. The navigation display, or ND, does not automatically move to the lower display. If the upper DU fails, the DU blanks and the primary engine display moves to the lower DU. Si llegara a fallar la pantalla superior, los parámetros primarios de motor se desplazan a la pantalla inferior.
a compact engine display will be shown. Let's put the display units back to normal and manually control the displays with the selectors. Select Outboard PFD with the Captain's Main Panel DUs selector. The outboard DU will continue to show the PFD display. Es lo que ya les comentaba. Las pantallas externas siempre van a ser Primary Flight Display. Outboard PFD with the Captain's selector. Las pantallas internas van a ser Multifunctional Display, pantallas de navegación. The inboard DU shows the primary flight display and the outboard DU is blank. To display the navigation display for the captain, select ND on the captain's lower DU panel. The navigation display shows on the lower DU. Let's reset the lower display. Select inboard engine primary with the first officer's main panel. The upper DU blanks. The engine displays move to the first officer's inboard DU. And the first officer's outboard DU shows the primary flight display. Si llegaran a fallar las dos centrales, los parámetros de motor se van al lado del primer oficial. The captain's inboard DU also shows the engine displays. And the primary flight display moves to the outboard DU. Now, let's look at the lower DU selector. Select Engine Primary with the first officer's lower DU selector. The primary engine display shows on the lower DU. Select Normal with the first officer's lower DU selector. The lower DU blanks. The upper DU does not show the engine displays because the captain's and first officer's main panel DU's selectors are set to inboard engine primary. Select Normal with the captain's main panel DU's selector. The upper DU remains blank because the first officer's main panel DU's selector is set to inboard engine primary. Select Normal with the first officer's main panel DU's selector. The displays are in their normal configuration. The Multifunction Display Selector, or MFD, has two switches. Aquí nos comenta que las pantallas de Multifunctional Display vamos a tener dos switches. Vamos a poder seleccionar datos en las pantallas de Multifunctional Display, datos de motor o datos de sistemas. The System switch selects aircraft system information on the lower DU, and the Engine switch selects secondary engine information. If either the upper or lower DU fails, compact engine instruments are displayed. Pushing the Engine MFD button again switches between the compact engine instrument display and primary engine instruments display. Now, let's reset the displays and use the main panel DU selector to display the MFD functions. Select MFD on the captain's main panel DU's selector. Now, select the MFD engine switch. The secondary engine instruments are now displayed on the inboard display. Here's a chance for you to practice with the display select panels. You can select any combination of switches on the panels. Ya nos comenta. When ready to continue. Nos comenta que vamos a tener diferentes combinaciones de presentación de pantallas. Ya vimos, analizamos la configuración normal de esas pantallas. Entonces, a grandes rasgos, prácticamente lo que es el Common Display System nos va a ayudar a poder analizar
lo que es la información de las pantallas que queremos visualizar. No sé si quedó alguna duda, pregunta de este sistema. ¿Dudas, preguntas, traumas? No, profesor. ¿No? Ya somos 10. Perfecto, ya somos más. Ok, a ver, me atrevo a preguntar. ¿No tienen preguntas? Si no tienen preguntas... No, profe. Adelante, Antonio. No, no hay dudas. No, no, no. Ok, entonces yo les voy a preguntar. A ver, en las pantallas centrales, ¿qué información debe de ir? El parámetro de motor, el EICAS. Perfecto. Entonces, Fonseca. Perfecto. Entonces, Fonseca. Sí fue Fonseca, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, ya tienes 40 puntos. Parámetros de motor, el EICAS, ¿correcto? Y en las pantallas laterales, ¿qué información viene? En las externas. Datos La de primary flight display. Perfecto. ¿Quién fue? Fonseca. Fonseca de nuevo. Bien, entonces Fonseca. Entonces, 80 puntos. Las Primary Flight Display. Primary Flight Display se refiere a datos de navegación. Díganme 3 parámetros que vamos a encontrar de información en el Primary Flight Display. ¿Qué parámetros de navegación? Díganme en 3 que encontramos en el Primary Flight Display. Parámetros de alerta. Ajá. ¿Un ejemplo? Son de alerta y de navegación. ¿No? Está el clima, profe, el clima. Perfecto. Alerta de weather. Ajá, la alerta de falla de pantallas. Por ahí van. Pero vean, repito la pregunta. En el Primary Flight Display, ¿qué parámetros encontramos? Recuerden, el Primary Flight Display es parámetros de navegación. En el Navigation Data encontramos datos de clima. ¿No, nadie? Vamos a buscarlo. Primary Flight Display. Primary Flight Display. Aquí ya no lo comenta. Primary Flight Display. Vamos a buscar. Aquí, vamos a ver. Oiga, profe, ¿no es el control de todas las pantallas? No. Primary Flight Display es pantalla primaria de vuelo. Como es pantalla primaria de vuelo, vamos a encontrar muchos datos. Esta es la pantallita que ven arriba. Es una pantalla Primary Flight Display. Van a encontrar datos de actitud. Vas a ver si tu avión puede subir la nariz. Y aquí vas a ver esta línea que es una crucecita. Si la línea horizontal respecto a la línea café la ves más hacia arriba, el avión tiene nariz arriba. Si la línea vertical la tienes más hacia la izquierda, el avión está virando a la izquierda y respectivamente a la derecha. Esos son parámetros de actitud. Actitud es, el avión lleva nariz arriba, lleva nariz abajo, está girando a la derecha, está girando a la izquierda, o está alaviando, está subiendo. Alaviando es subir el ala izquierda y lógicamente bajar el ala izquierda, o viceversa, subir el ala izquierda y bajar el ala derecha. Vamos a ver este video para que nos deje un poquito más claro lo que es el Primary Flight Display. Vamos a grabarlo, vamos a aprovechar para grabarlo.
Primary Flight Display, aquí nos va a explicar, es una pantalla primaria de vuelo. Los datos, lógicamente su nombre lo dice, la traducción, datos primarios de vuelo, datos de navegación. Vamos a encontrar varios datos, vamos a visualizarlos. Primary Flight Display. Vamos a encontrar datos de actitud. Vamos a encontrar datos de velocidad. Velocidad, el velocímetro, 220 nudos. 220 es en unidades de nudo y vamos a tener en unidades de Mach. Es 0.783 de Mach. La velocidad Mach es la relación en que se mueve la aeronave en relación a la velocidad del sonido. Significa que se está moviendo al 78% de la velocidad del sonido. Si te dicen 0.8 de Mach, el avión se mueve al 80% de la velocidad del sonido. Vamos a tener el ángulo de ataque, eso lo vamos a ver en este instrumento, en el central. Vamos a mostrar datos vamos a visualizar datos de actitud. Vamos a ver si el avión lleva nariz arriba o nariz abajo y específicamente ahí lo vamos a visualizar. En este ejemplo aquí nos dice que ese es nuestro ángulo de ataque, ¿no? En este parámetro, pero básicamente vamos a verlo en el horizonte artificial, la altitud de la aeronave. Aquí ya nos menciona que también vamos a tener un cronómetro, información de radar. Este Primary Flight Display está un poco más completo. Vamos a tener datos de estatus de navegación. Estatus aquí, por ejemplo, nos dice Alpha Papa Engine. Nos está diciendo que el avión está engarzado a una aproximación, que el avión está utilizando su sistema LNAV y que hasta cierto punto maneja o está acoplado al altímetro de aproximación. Son datos, parámetros de navegación. And it's showing that the autopilot is engaged and is coupled to the left-hand side or the captain side. Below that, the whole big box there that's blue. Ese es el horizonte artificial. The cross pointers in the center. That's the artificial horizon. Obviously blue for the sky. El horizonte artificial nos va a dar datos de actitud. Cross pointers. El avión lleva nariz arriba, nariz abajo. Cross pointers or single Q. I prefer cross pointer. Tiene una la veo a la derecha, una la veo a la izquierda. That is our navigation. And as you can see, the aircraft is selected on a heading of 346. That's pilot selectable because the actual heading of the aircraft. Aquí abajo estamos viendo un sistema detector de navegación. En unas aeronaves, esta pantallita, la que vemos abajo, la vamos a conocer como parámetros de navegación, Navigation Data. En este ejemplo se están poniendo las dos. Pero básicamente el Primary Flight Display, lo esencial que contiene es el horizonte artificial, el velocímetro en sus dos respectivas unidades, en Mach y en nudos, el altímetro que nos va a determinar la altitud de vuelo, 43,000 pies, el Vertical Speed. El Vertical Speed es el indicador de velocidad vertical. En este caso vamos a ver a través de esta línea verde, nos va a decir hacia un lado positivo 1, 2, 4, 5 y 6. Si supongamos que estuviera en el lado positivo y nos marcara 2 del lado positivo, quiere decir que lleva 2,000 pies de régimen de ascenso. Significa que va ascendiendo el avión 2,000 pies por minuto. Si lo tuviéramos hacia el lado negativo, de este lado, supongamos que fueran 4, hacia donde estoy marcando mi mouse, sería el avión va descendiendo 4,000 pies por minuto. Las unidades son pies por minuto. Lógicamente, este tipo de aeronave, que no sé cuál sea, nos dice que su máximo régimen de ascenso es 6,000 pies por minuto y su máximo régimen de descenso es 6,000
pies por minuto, digamos que es su parámetro de consideración de diseño de fabricante. Vamos a tener también un ajuste altimétrico, que es el 2992 pulgadas de mercurio. En este caso, el altímetro debe de tener un ajuste altimétrico. A partir del ajuste altimétrico que ustedes introduzcan, el altímetro te puede proporcionar elevación, altitud o altura. Entonces, ese concepto es ya conceptos de altimetría, donde vas a conocer el código Q que vas a manejar. QNH, QNE, QFE, son conceptos que es un lenguaje de comunicación en código Q que entienden los capitanes y que hasta cierto punto también lo deben entender los técnicos aeronáuticos. Over there you can see the actual track of the aircraft is 351, and that is coupled to the flight management system. Ya en este video nos está mencionando que hacia qué rumbo nos estamos dirigiendo en la pantalla de Navigation Data que va abajo. Ya se pasó al área de Primary Flight Display. Aquí nos dice que tenemos seleccionado ascender a 43,000 pies y ya el avión va en 43,000 pies. Around this day, when I took this photo, as you can see, the aircraft is currently and has captured 43,000 feet. Here we have the vertical speed indicated, currently reading 0 because we're in a steady state. La información que les comentaba del vertical speed. We've actually moved up the citation sovereign, which this panel comes from. Esos serían nuestros parámetros esenciales del Primary Flight Display. Básicamente son datos básicos, esenciales para poder navegar. Preguntas, dudas, traumas. Ese fue el Primary Flight Display. ¿Dudas, preguntas, traumas? ¿Nadie? ¿Todavía están por ahí? ¿Sí me siguen o no me siguen? Bueno. Sí, perfecto. Sí. Profe. Ok, gracias. Entonces, esos son datos primarios. La Primary Flight Display, como comentábamos, nos va a proporcionar datos primarios de navegación. Entonces, eso es una de las pantallas que vamos a conocer. Vamos a quitar a este señor. Tu tiempo es limitado. 210. No lo Quitamos lograste. comercial. Entonces, continuamos. Vamos a ponerle tantito pausa a esta cosa. Y vamos a continuar con nuestras explicaciones. Ok, datos de navegación. Entonces, ¿alguna duda, pregunta? ¿Continuamos? ¿Dudas, preguntas, traumas? No hay dudas. Ok. No. Ok, gracias. Entonces, déjenme en paso. Vamos a tener 10 alumnos, APCA 11B. Nuestra materia es sistemas aeronáuticos. Listo, ya pasamos al reporte de asistencia. Entonces, continuamos. Vamos a continuar ahora, ver el ATA 34. El ATA 34 hace referencia al sistema de navegación. En las computadoras modernas, las aeronaves modernas utilizan una computadora conocida como la Flight Manager Computer. No, este ya lo vimos. Air Data Inertial Reference. Vamos a ver el sistema de datos de navegación. Entonces, ¿dudas, preguntas, traumas antes de continuar? No, profe, sí puede continuar. Ok, perfecto. Gracias. Entonces vamos a darle clic. Vamos a ver el sistema de navegación desde la perspectiva de CBT. En este caso, The Air Data Inertial Reference System provides flight data such as position, recordamos que el sistema de referencia inercial
El ADIRU es el encargado de proporcionar la posición de la aeronave. Speed, altitude, and attitude. Nos va a proporcionar posición, velocidad y altitud. También actitud. The data are used for the flight displays. Los datos los vamos a visualizar en las pantallas y ya analizamos que el sistema encargado de proporcionar la información en las pantallas es el Common Display The System. flight management computers, Vamos a tener nuestra Flight Manager Computer. the auto flight system, La Flight Manager Computer va a estar controlada por las CDUs. the auto flight system, Vamos a tener nuestro sistema de piloto automático, Autoflight System, nuestro sistema de piloto automático, and other airplane systems. y algunos otros sistemas de la aeronave. The major components of the Air Data Inertial Reference System are two Air Data Inertial Reference Units, or ADIRUs. Air Data Inertial Reference es el sistema de datos de referencia inercial, es el que nos va a proporcionar la posición de la aeronave y algunos otros datos adicionales. Four Air Data Modules, or ADMs, Vamos a tener los ADMs, Air Data módulos de información de datos de aire. Estos módulos de información de datos de aire van a obtener sus parámetros físicos directamente de las tomas del tubo pitot y de las tomas estáticas que hay en las diferentes superficies de la aeronave. and the Inertial System Display Unit, or ISDU, and Mode Selector Unit, or Vamos a tener el ISDU, es el Display Unit del sistema de referencia inercial. Este es encargado de controlar la información de la posición. MSU, on the aft overhead panel. Y el panel MSU. The Air Data Inertial Reference System combines air data and inertial reference functions of older separate systems. The navigation inertial functions are discussed in another lesson. La función del ADIRU ya la conocimos. Entonces, controlamos el ADIRU a través del ISDU y del MSU. El ADIRU solamente nos ayuda a determinar The posición. pitot-static system supplies data for the ADIRUs and standby flight instruments. ¿Qué parámetros físicos necesitamos? Necesitamos parámetros físicos de presión estática. A través de los puertos estáticos, el avión va a determinar la presión estática que siente en su contorno. Y vamos a tener el tubo pitot. El tubo pitot es el encargado, la probeta de pitot, es la encargada de determinar la velocidad total. Bajo el principio matemático, recordemos que vamos a tener la presión total es igual a la presión dinámica más la presión estática. Entonces, con el tubo pitot, nosotros determinamos la presión total. Y con el tubo, con el puerto estático, determinamos la presión estática. Entonces, por principio algebraico, vamos a determinar la presión dinámica. Si tenemos nuestra ecuación, que es presión total, que es igual a presión dinámica más presión estática, y ya tenemos dos datos conocidos como presión estática y presión total, yo despejo la ecuación y mi resultado que voy a obtener es la presión dinámica. La presión dinámica, al final de cuentas, es energía cinética, y la fórmula de energía cinética es un medio de la velocidad al cuadrado por densidad. Entonces, simplemente de esos parámetros que acabo de mencionar, de energía cinética, un medio de la velocidad al cuadrado por densidad. La densidad es un dato constante, porque el aire tiene una densidad constante. Entonces, la velocidad es nuestra única variable a conseguir. Entonces, en otras palabras, con el tubo pitot y con el puerto estático podemos determinar la velocidad de la aeronave y la altitud de la aeronave. A partir de la presión estática que siente el avión, él va a determinar a través de
tabla conocida como la atmósfera estándar internacional va a determinar si yo siento esta presión estática, el avión va volando a cierta altitud. Si yo ya cambié esa presión estática, el avión ahora va a seguir volando a esta nueva altitud. Corrido. The ADMs receive ram air pressure from the primary pitot probes. Estos sensores, que son detectores de parámetros físicos, presión total y presión dinámica, van a mandar su información a las computadoras ADM, los módulos de datos de aire. And static pressure from the primary static ports. The ADMs send these data to the ADIRUs. Los ADMs a su vez proporcionan información a los ADIRUs. The auxiliary pitot probe and alternate static ports Y recordemos, la función del ADIRU es determinar posición. supply pitot and static pressure data directly to the standby altimeter airspeed indicator. Los ADMs, los módulos de datos de aire, y el ADIRU, el módulo del ADIRU, mandan esa información a las pantallas y podemos ver a través de las pantallas, en las pantallas de cristal, vamos a visualizar esos datos. Pero también nosotros vamos a tener sistemas análogos, donde también esa información se va a mandar a los instrumentos análogos para tener sistemas redundantes. Vamos a tener nuestras pantallas, que son nuestros displays, donde vamos a ver la altitud de la aeronave, pero también vamos a tener instrumentos análogos, que son instrumentos con agujitas de reloj como el que estamos viendo, donde también vamos a visualizar la altitud de la propia aeronave. En dado caso de que fallen las pantallas, pues entraría nuestro sistema análogo y nos mostraría de forma, valga la redundancia, de forma análoga, la información de altitud. Continuamos con nuestra explicación. Entonces, la presión estática, la presión dinámica nos ayudan a determinar velocidad. Tenemos nuestras One computadoras total air ADMs. temperature, or TAT probe, provides total air temperature data to the two ADIRUs. Vamos a tener nuestro detector de temperatura. La información de ese detector de temperatura se va a mandar a las computadoras de los ADIRUs. The ADIRUs then supply information to the TAT indication. Y vamos a tener en los datos de parámetro EICAS, vamos a ver ese dato de temperatura de aire. En este caso las siglas serían tango, alfa, tango. Ahí nos va a determinar la temperatura de datos de aire que se está sintiendo en donde va volando la propia aeronave. Which is shown above the engine displays. En parámetros primarios de motor, en el EICAS, vamos a visualizar la temperatura de Two aire. alpha vanes supply angle of attack data to the ADIRUs. The stall management system, auto throttle, autopilot, and auto slats all use these data. Vamos a tener también nuestro indicador de ángulo de ataque. Este indicador de ángulo de ataque también a su vez nos va a mandar esa información al ADIRU. Recordemos, el ADIRU es el sistema de referencia inercial. El sistema de referencia inercial, vamos a recordarlo rápidamente, es un sistema que a partir de una posición inicial empieza a hacer cálculos y a partir de la inercia que siente el avión va a determinar una nueva posición. Entonces, ¿cómo va a censar esa inercia del avión? ¿Cómo va a censar ese movimiento del avión? A través de estos sensores, en este caso como la alpha vane, que es un detector de ángulo de ataque. Entonces ahí va a determinar que ya el avión está modificando su ángulo de ataque. Esa información se va a la computadora del ADIRU y así empieza a generar una nueva posición de la aeronave. Continuando, pues esa información va a ir al ADIRU. Vamos a quitar nuestros comerciales. Continuamos. Esos serían datos de parámetros físicos, tubo pitot,
puerto The primary estático. flight display, or PFD, consists of an electronic display of flight instruments. Aquí ya nos The comenta, PFD usually shows on the outboard display unit. aquí ya nos comenta que el Primary Flight Displays es uno de los instrumentos que normalmente se visualiza en los lados externos de los propios paneles. Let's first look at the captain's display. The captain's primary flight display unit shows airspeed, attitude, Son los datos que vamos a ver: altitude, and velocidad, vertical speed. velocidad, altitud. Entonces vamos a tener altitud, vertical speed y altitud. Entonces, recordemos, aquí es lo que ya seleccionamos. Aquí medio alcanzo a ver que dice 40,000 pies. Entonces dice que el avión debe de descender, va volando a 48,000 pies, debe de descender a 40,000 pies. Entonces, aquí tenemos datos: vertical speed, altitud, actitud y velocidad de la aeronave. Marker beacons, flight mode annunciations, or FMAs, heading and track indications also show on the outboard display unit. Vamos a tener nuestro marker beacon. Un marker beacon nos va a indicar hacia cuántos grados nos estamos dirigiendo. En este caso nos va a decir que serían a 132 grados respecto al norte magnético que vamos a llevar en dirección. Ese dato es conocido como rumbo. These displays are discussed in other lessons. The first officer's primary flight display shows the same information as the captain's. Tanto del Primary Flight Display Capitán, Primary Flight Display Primer Oficial son igualitos. Vamos a tener la misma información. Airspeed Mach indications show on the left side of the captain and first officer's primary flight displays. La velocidad de la aeronave la vamos a ver en el Primary Flight Display. Tenemos dos The unidades. airspeed digital counter shows current airspeed. Tenemos The Mach velocidad. digital counter shows current Mach when the airspeed is greater than 0.4 Mach. Velocidad de nudos. The selected speed and Y el speed Mach. bug shows target airspeed. Both indications are manually set with the speed selector on the mode control panel or are automatically set to computed FMC target speed when the IAS Mach window is blank. The mode control panel and the IAS Mach controls are on the glare shield. ¿Qué velocidad vamos a seleccionar? ¿Dónde vamos a decir, yo quiero volar a Mach 85, yo quiero volar a Mach 90? Eso lo vas a seleccionar en el panel Glare Share, que es el panel central, donde vas a tener The target speed when the speed selector changes the IAS. Aquí tú vas a tener en el panel central el panel Glide Share. La traducción de ese panel sería Glide Share escudo, es el panel escudo. En el panel central básicamente vas a tener el sistema de control de piloto automático. Aquí tú vas a poder seleccionar la velocidad que quieres ir volando. Yo quiero volar a 240 nudos. Aquí lo seleccionas. Mach display, selected speed, and speed bug. Tienes el Turn the switch. selector to set 300 knots in the IAS Mach display. Como es un panel central, ahí selecciona tanto The el speed capitán bug como el primer moves to the oficial. new target airspeed. With the auto throttle engaged, the airspeed increases to the new airspeed. You push the changeover switch to change the display from IAS to Mach. The IAS Mach display now shows the target Mach. Let's look at other airspeed indications. The start of the alternating red and black bar shows the maximum speed. También vas a tener marcadores de parámetros máximos. Nos dice que esta aeronave ahorita actualmente está volando a 300 nudos.
Y lo máximo que puede volar esta aeronave es 349 nudos, lo que alcanzó a ver. Entonces significa que son sus parámetros máximos de operación. Así como tiene un máximo parámetro de operación, también va a aparecer un mínimo parámetro de operación. En el mínimo parámetro de operación, la aeronave llega a perder sustentación. En el máximo parámetro de operación, la aeronave ya va a empezar a tener daños estructurales sobre la piel por el aumento de velocidad, el impacto del aire sobre la propia superficie de la aeronave puede generar ya problemas. The maximum speed is the lowest of VMO-MMO, landing gear down, or flap placard limit speed. Estas dos velocidades que yo les comento es VMO o MMO, es velocidad máxima de operación y velocidad mínima de operación, son las dos velocidades. Esas velocidades van a estar determinadas en nuestro famoso manual FACOM, Flight Crew Operation Manual. When the flaps are up, the start of the amber bar shows the maximum maneuvering speed. This is the speed at which high-speed buffet occurs at high altitude. When the flaps are not up, the start of the amber bar shows the next flap position limit speed. This is the maximum speed for the next flap position. Vamos a tener diferentes tipos de velocidades operacionales y esos diferentes tipos de velocidades operacionales van a estar en función directa del peso de la propia aeronave. Cuando nosotros activamos los flaps son superficies hipersustentadoras. Los flaps son aletas que se extienden y el objetivo de extenderlas es aumentar la superficie alar. Al aumentar la superficie alar generamos mayor sustentación. Entonces, al generar mayor sustentación, pues no requerimos más velocidad. Entonces, cuando nosotros adecuamos ciertos grados de flaps, las velocidades se van a calibrar en función a los grados de flaps que ya tenemos. Entonces, es directamente proporcional. The next flap position speed bar is removed when you move the flap lever to a landing flap setting. The top of the red and black bar shows the minimum speed. It is the speed at which stick shaker occurs. The top of the amber bar shows the minimum maneuvering speed. At this speed, you can bank the airplane up to 40 degrees before stick shaker occurs. Now let's look at failure flags. Vamos a tener parámetros de velocidad mínima y parámetros de velocidad máxima. If the selected airspeed data is invalid, the select speed failure flag shows, and the speed bug is removed. Dado caso de que If the nos stick falle, shaker speed or maximum operating speed is inoperative, the speed limit failure flag shows. If the airspeed indicator fails completely, the display shows the speed failure flag. esa sería la forma en que nosotros visualizaríamos en dado caso de que falle nuestro velocímetro, nuestro indicador de velocidad. Quitamos los comerciales y continuamos con parámetros de navegación. Let's look at pre-flight and takeoff with these dispatch conditions. Vamos a recordarlo, estos ya son datos que vas a calcular. Recordemos, para romper el equilibrio y generar sustentación, en otras palabras, para hacer que el avión empiece a ascender, pues nosotros primero debemos de saber perfectamente el peso de la aeronave. En función del peso de la aeronave, nosotros vamos a determinar la velocidad de donde el avión ya va a empezar a generar sustentación. Recordemos la fórmula matemática, es la fórmula de energía cinética para obtener el coeficiente de levantamiento de una aeronave y es directamente proporcional al levantamiento.
Entonces, la fórmula del coeficiente de levantamiento es la energía cinética, es un medio de la velocidad al cuadrado por densidad. Entonces, para yo romper el equilibrio dinámico, que es la fuerza que ejerce, en este caso, la gravedad por la masa, conocida como peso, pues yo necesito generar una componente que contrarresta el peso. Esa componente que va a contrarrestar el peso va a ser nuestro levantamiento. Entonces, para cierto peso vamos a tener cierto levantamiento. Vamos a tener, y eso es una clase de pesos de aeronave, vamos a tener diferentes pesos del avión. Vamos a tener el peso del avión cuando está listo para operarse. Es un peso seco de operación, dry operation weight. Vamos a tener un peso cuando el avión no tiene combustible, zero fuel weight. Vamos a tener un peso máximo en rampa, vamos a tener un máximo peso de despegue, máximo takeoff weight. Entonces, los cálculos de velocidades los hace el técnico aeronáutico, el oficial de operaciones. El oficial de operaciones auxilia al capitán y en función del peso, él analiza todos los pesos que se distribuyen en la propia aeronave, hace un cálculo del centro de gravedad, le dice al capitán, ¿sabe qué, capitán? Tenemos el centro de gravedad en tanto porcentaje de la cuerda aerodinámica y en función del peso que usted lleva, usted va a requerir estas velocidades características para poder despegar a la aeronave. ¿Qué velocidades características vamos a tener? La velocidad 1, que es la velocidad de decisión, la velocidad R, que es la velocidad de rotación, y la velocidad 2, que es la velocidad de cabecera, de velocidad de seguridad. Pero eso es otro tema. Entonces, a grandes rasgos, en función del peso de la aeronave, se va a determinar la velocidad de despegue de la propia aeronave. Eso lo tienen que hacer antes de despegar. Lo hace el oficial de operaciones y auxilia al capitán. El capitán también lo tiene que hacer. At airplane power-up, the airspeed indicator shows a magenta speed bug at the MCP default speed of 100 knots. A white V2-15 bug shows at the default speed of 115 knots. Right now, the V2-15 bug is not in view. Estas velocidades características van a estar aquí referenciadas y van a ser cargadas a la computadora de la aeronave, que es la Flight Management Computer. Entonces, a través de estas velocidades, el capitán va a monitorear cuándo es el momento de jalar el pedestal para que el avión empiece a generar esa sustentación y empiece a ascender sobre la pista de despegue. No V-speed indication shows. Put in the zero fuel weight on the Perfinite page. El avión por sí solo, el oficial de operaciones es el encargado de hacer los cálculos de velocidades. Él sabe perfectamente cuánto peso se le puso al avión, él sabe los pesos característicos del avión y en función de los pesos determina las velocidades. Entonces, también el avión, a través de su propia computadora, va a determinar sus propios pesos y también te va a ayudar a través de sus propios programas que están creados de rendimiento para determinar tus propias velocidades. Entonces, los cálculos los puede hacer el oficial de operaciones y también lo puede hacer el piloto aviador. Entonces, tanto lo hace el piloto, lo hace el oficial de operaciones. Entonces, ambos confirman esta información, es parte del procedimiento. Si se llega a detectar que hay un error, inmediatamente lo captan, lo atrapan y mitigan ese riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Si ponen unas velocidades erróneas, es que puedes engañar a la computadora, le puedes decir, ¿sabes qué? Yo cuando empiece a correr sobre la pista y yo sé que voy a llegar, supongamos, a 155 nudos, yo ya voy a empezar a generar rotación. Si yo le inserto los datos erróneos, entonces a 155 nudos en teoría, pues yo generaría rotación, el capitán generaría el pedestal y el avión empezaría a ascender en teoría si fuera correcto. Si yo meto datos erróneos, si el capitán jala el pedestal y todavía el avión no genera sustentación, lo que va a hacer el avión literalmente va a ser un caballito sobre la pista. La cola se va a raspar. Entonces, ahí se tiene que hacer un cross-check. El capitán debe de hacer sus cálculos y el oficial de operaciones debe de hacer sus cálculos. Y esos cálculos deben de confirmar a través de la Flight Manager Computer.
Enter this data into the correct line. The FMC calculates the takeoff gross weight and will show the green up bug at the flaps up maneuvering speed. Right now, the green up bug is not in view. The remaining items on the perf-init page have been put in for you, and the page has been executed. Now, aquí nos lo comentó que la Flyman Air Computer va a determinar su propio peso que lleva la aeronave. Entonces, lo importante, lo interesante a analizar es que el capitán va a visualizar y va a decir, ¿sabes qué? Yo llevo 128 toneladas y el oficial de operaciones me hace un cálculo de velocidades con 100 toneladas. Entonces, ahí ya está detectado el error. ¿Sabes qué? Las velocidades que me están dando para 100 toneladas no me sirven porque es para 100 toneladas. Yo necesito para un avión que lleva 128 toneladas. Entonces, a veces, por ejemplo, el avión marca un peso y es el peso real. Entonces, el avión le va a decir, ¿sabe qué, capitán? Yo traigo 128 toneladas. Y el oficial de operaciones puede hacer sus cálculos y hasta cierto punto entrar en cierto grado de error. Capitán, pero si yo nada más me declararon 125 toneladas, es que resulta que a lo mejor no te diste cuenta y subieron una carga de 3 toneladas y no te informaron que se subió. Entonces, estos detallitos son importantes para el cross-check, para la verificación cruzada y poder detectar cualquier posible error y eliminar cualquier select the riesgo. takeoff ref page. Put in V1. Enter this data into the correct line. The V1 bug is set and the no V-speed indication is removed. Right now, the V1 bug is not in view. Put in VR. Se van a poner las tres velocidades características, V1, VR y V2. The VR bug is set. Right now, the VR bug is not in view. Put in V2. Esas tres velocidades van a quedar Enter this marcadas. data into the correct line. There is no change to the airspeed indicator when V2 is added in the FMC. Estas velocidades quedan marcadas aquí en el propio velocímetro. Aquí las vemos, velocidad 1, velocidad 2 y velocidad R. Entonces, ahí solamente el capitán se encargaría de monitorear. Vamos a quitar estos comerciales. El capitán debe de encargarse de monitorear estas velocidades en su fase. Turn the IAS Mach selector on the mode control panel to set V2 on the airspeed indicator. Entonces vamos a tener The nuestro magenta selector. speed bug parks at the top of the airspeed indicator. Vamos a tener nuestro selector de velocidad. Now, move the flap lever to set flaps 5 for takeoff. Vamos a tener A nuestro bug is set to the selector de first flap flaps. retraction after takeoff. Right now, this bug is off scale. All airspeed bugs are now set for takeoff. Vamos a tener nuestro control stand. If the FMC is inoperative, you use the speed reference selector to set the airspeed bugs for takeoff. The speed reference selector is a two-knob control. The outer knob selects the type of bug, and the inner knob sets the bug value. The inner knob has two slew speeds and is spring-loaded to center. Slow slew changes the speed or weight by increments of 1 knot or 1,000 pounds. Fast slew changes the speed or weight by increments of 10 knots or 10,000 pounds. Now, let's look at the same pre-flight conditions as before. Turn the outer knob to V1. Vamos a tener nuestro respectivo selector. The default V1, speed of 80 VR. knots is shown on the airspeed indicator. Use the inner knob to set 125 knots.
Aquí ya nos está The poniendo un V1 ejemplo. bug parks at the top of the airspeed indicator. Turn the outer knob to VR. The default speed of 80 knots to VR. The default speed of 80 knots shows on the airspeed indicator. Esas serían las diferentes Use the inner formas. knob to set 127 knots. Son las diferentes formas que vamos a visualizar en nuestro velocímetro, las velocidades características. Lo importante de esto es saber que las tres velocidades características es V1, VR y V2. Aquí nos está poniendo varios ejemplos para que lo visualicemos. The VR bug is set. Right now it is not in view. You set V2 on the mode control panel. The magenta airspeed cursor parks at the top of the airspeed indicator. The V2 plus 15 bug is set and is out of view. Now, turn the outer knob to wait. The default weight of 70,000 pounds shows on the airspeed indicator. Use the inner knob to set the takeoff gross weight. You must set the takeoff gross weight, not the zero fuel weight. The green up bug shows at the flaps up maneuvering speed off scale. If the outer knob is turned to VREF, invalid entry shows. The approach VREF speed cannot be set on the ground. You turn the outer knob to the bug 5 position to set one more white bug. It is your decision where to set the bug. You turn the outer knob to set to remove the digital readout on the airspeed indicator. When you move the flap lever to the takeoff flap setting, a bug is set for the first flap retraction after takeoff. Right now, this bug is off scale. The airspeed bugs are again set for takeoff. Vamos a quitar los comerciales. Listo, quitamos los comerciales. Es más interesante hasta cierto punto analizar lo que Now, los pesos let's de look at despegue. airspeed indications during takeoff. Y supongamos que el avión ya va a despegar. Lo que va a After monitorear el liftoff, capitán, the V1 bug and VR bug are removed. cuando el avión va sobre la pista, cuando va corriendo sobre la pista, el avión mismo en ocasiones te va a determinar, te va a decir V1, VR, V2. Entonces el capitán se va a ir dando cuenta. El trabajo en equipo que lleva tanto el capitán como el primer oficial, normalmente uno va monitoreando y uno va piloteando. Uno agarra los controles y el otro va monitoreando. No significa que el otro no agarra los controles, sí, también agarra los controles, pero su función primordial es monitorear. Entonces, parte de esa función pues, es ver cuando llega a B1, B2 y BR. Cuando llega a BR, inmediatamente jala el pedestal y el avión va a empezar a ascender. Also, the minimum speed bar shows. También se nos va a mostrar la At flap velocidad retraction mínima. altitude, start to retract the flaps. For this example, set flaps 1. The V2 plus 15 bug is removed, and the minimum maneuvering speed bar shows. Entonces, Increase recordemos, también los flaps influyen, la retracción o la extensión de los flaps influyen en mucho en la selección de las propias velocidades. the speed to flaps up maneuvering speed. As the speed increases to the next airspeed bug, continue to retract the flaps. For this example, set flaps up.
All flap bugs except the up bug are removed when flaps are up. If FMC operations are normal, the up bug moves as fuel is used and the gross weight decreases. Let's look at the airspeed indications during approach and landing. Así como tenemos velocidades características de despegue, también vamos a tener velocidades de aterrizaje. Ya cuando el avión va en vuelo, lógicamente que conforme va pasando las diferentes posiciones, va a ir perdiendo combustible y en consecuencia va a ir perdiendo peso. Entonces, en función del peso que lleve ya cuando va a aterrizar, se hace su cálculo de velocidad de aterrizaje. The initial speed reduction for approach is started automatically by the FMS or La Flight Manual Computer de forma automática hace ese cálculo de la velocidad de aterrizaje by the pilot with the speed selector on the mode control panel. You use the approach ref page to tell the FMC the flap setting for landing. If you push the init ref key during the descent or approach, the approach ref page shows immediately. Push the init ref key now. The VREF speeds for the 3 landing flap settings are shown for the current gross weight. Copy the flaps 30 speed to the scratch pad. También va a depender la velocidad de aterrizaje en función de los grados de flaps que nosotros seleccionemos. Vamos a tener, por el ejemplo que estamos visualizando en esta Flight Manual Computer, vamos a tener una opción para grados de 15 grados, flaps de 15 grados, flaps de 30 grados o flaps de 40 grados. Y ahí nos determinan nuestras velocidades de referencia. Para aterrizar con 15 grados necesitamos una velocidad de referencia de 142 nudos. Si aterrizamos con 30 grados, 136 nudos. Y aterrizamos con 40 grados, 134 nudos. Entonces, básicamente recuerden que los grados de flaps es el grado de extensión y de aumento de superficie alar. Entonces, aumenta la superficie alar, genera mayor sustentación. Entonces, en aerodinámica lo van a analizar más a fondo las componentes rectangulares que tienes cuando tienes la fase de despegue o la fase de aterrizaje. Entonces, cada grado de flag implica un aumento en el levantamiento y, lógicamente, una modificación en la velocidad de despegue o de aterrizaje. Push the line select key again to set the speed in the CDU. Ahí seleccionó aterrizar con 30 grados de flap, 136 nudos. The VREF speed is now shown in large characters on the CDU. The green VREF bug and the white VREF plus 15 bug are set. Right. Aquí vamos a tener nuestra velocidad de referencia. Inmediatamente se va a marcar en función de los grados seleccionados. Now the bugs are off scale. The set VREF speed does not automatically change as gross weight changes. You must set a new VREF speed for a new gross weight if a large amount of fuel was used. First, delete the current VREF speed. Entonces, respectivamente, en función del peso, vamos a determinar nuestros grados de flap para poder aterrizar. A new speed shows. Enter the speed as you did before. En función de los grados de flap se determina la velocidad de aterrizaje. Vamos a tener nuestras velocidades de referencia para poder aterrizar nuestra aeronave. Las velocidades de referencia se protegen con más 15 nudos adicionales como sistema de protección. The VREF and VREF plus 15 bugs are set at their new values. Again, the bugs are off scale. If the FMC is inoperative, you use the speed reference selector to set the current gross weight and the VREF speed bugs. Estos parámetros de aterrizaje los vamos a encontrar en el Flight Crew Operation Manual.
Ahí nos va a decir que respectivamente para ciertos grados de flap necesitamos ciertas velocidades. En este caso también se debe de cumplir la otra condición, que nosotros debemos de aterrizar con un peso de 127,000 toneladas para este tipo de aeronave. Entonces también estas aeronaves van a tener sus máximos pesos de despegue y también sus máximos pesos de aterrizaje. Cualquier excedente puede generar daños a la estructura. Significa que si nosotros aterrizamos con un peso máximo al estructural diseñado, podemos dañar la propia estructura de la aeronave, y normalmente cuando generamos daños a la estructura de la aeronave, pues el avión prácticamente queda irreparable. Turn the outer knob to wait. Normalmente los Use capitanes the inner knob to set the current gross weight of 127,000 pounds. Normalmente los capitanes, para asegurar este tipo de operaciones, también llevan un programa a bordo en sus propias iPad, conocido como OPT. Si mal no recuerdo, el OPT significa Onboard Performance Tool. Es una herramienta de cálculo de rendimiento de la propia aeronave. El OPT les ayuda a determinar, ingresan sus pesos y determinan a partir del tipo de grado de frenado que quieran aplicar, les especifica sus respectivas velocidades de aterrizaje. The green F bug moves to the flaps of maneuvering speed for the new gross weight. Now turn the outer knob to VREF. Use the inner knob to set 136 knots. The green VREF bug and white VREF plus 15 bug are set to their new values. The bugs are off scale. If the outer knob is turned to V1 or VR, invalid entry is shown. You cannot set V1 and VR in flight. You turn the outer knob to set to remove the digital readout on the airspeed indicator. Now let's look at the approach. In this example, the FMC is available and VREF is set. Normalmente la Flight Management Computer va a auxiliar en mucho para los cálculos de las propias velocidades. As airspeed is decreased for landing, you extend the flaps. Decrease airspeed to flaps up maneuvering speed and set flaps 1. Ella nos está poniendo un ejemplo, una velocidad de The referencia. flaps 1 300, bug shows flaps 1, decrease airspeed to flaps 1 speed and set flaps 5. en función de los grados de flaps, The flaps 5 bug shows vas a tener decrease la velocidad de airspeed referencia. to flaps 5 speed. Entonces, As you prepare for landing, lower the gear and set flaps 15. cada The flaps tipo 15 bug does not show if the calculated airspeed is within 4 knots of VREF. In this example, the two speeds are only 4 knots different from each other. Decrease airspeed to the flaps 15 speed if the flaps 15 bug is shown. If the flaps 15 bug is not shown, decrease speed to VREF plus 5. In this example, decrease the airspeed to 141 knots. Set landing flaps. Maintain VREF plus 5 on the approach. a grandes rasgos, All numbered flap bugs are in para cada respectivo grado de flap vas a tener una velocidad de referencia respectiva. No significa que, por ejemplo, aquí nos dio varias situaciones. Cuando tienes grados de flaps 1, ¿qué velocidad de referencia vas a tener? Cuando tienes grados de flap 15, ¿qué velocidad de referencia tienes? Nos puso varios ejemplos para que te des cuenta de que no siempre van a ser la misma velocidad de referencia. ¿De qué depende la velocidad de referencia? De los grados de flaps.
Esta velocidad de referencia se debe de monitorear en todo momento para parámetros de navegación. Solamente por comentar algunos parámetros de navegación. ¿Dudas, preguntas, traumas? ¿Siguen ahí o ya se durmieron? ¿Dudas, preguntas? Aquí seguimos aquí. No, ninguna. Ok, Brandon. No, ninguna. Ok, entonces les puedo preguntar. Díganme 3 parámetros del Primary Flight Display. Ahora sí, les repito la pregunta. La velocidad, la altitud y el vertical speed. Perfecto. Entonces, Fonseca se acaba de ganar otros 40 puntos. Entonces, 120 puntos. Perfecto. ¿Para qué te sirve la velocidad de referencia en el Primary Flight Display? Para la sustentación de la aeronave, profe. ¿Para qué, perdón? La sustentación de la aeronave. Sustentación, ¿correcto? Es el mínimo de referencia que vamos a tener hasta cierto punto. Para generar la sustentación, ver el dato y no entrar en parámetros críticos. ¿Quién fue? ¿Brandon? Enrique Acosta, ¿verdad? No, Corrales, profe. ¿Corrales? Ah, ok, Corrales. 160 puntos, perfecto. A ver, continuamos. ¿Qué unidades maneja el velocímetro? ¿Nudos? Nudos. ¿Qué otra velocidad? Es nudos y hay otra unidad de velocidad. Número de Mach. Número de Mach es el porcentaje en referencia a la velocidad del sonido. Mach 78 significa que está volando al 78% de la velocidad del sonido. A ver, ¿qué unidades maneja el altímetro? ¿Son los pies, profe? Ajá, exactamente, pies. ¿Quién fue? ¿Garnica? Garnica. Perfecto. Gracias, Alejandro. 30 puntos, Alejandro. ¿Y qué unidades maneja el vertical speed? ¿Grados, profe? No, nudos es de velocidad. Bueno, también es velocidad, pero es vertical speed. Es la velocidad vertical. Vertical speed. Pies. Pies. Ajá, va. 10 por minuto. Pies por minuto, correcto. Aranda, ¿verdad? Sí. Correcto, vientos, pies por minuto. Es régimen de ascenso. Si está en el lado positivo, va ascendiendo pies por minuto, X pies por minuto. Si va en el lado negativo, va descendiendo X pies por minuto. Entonces, ¿para qué me sirve el horizonte artificial en el Primary Flight Display? Para ver qué nariz lleva la aeronave, si es nariz arriba o nariz abajo. Correcto, para saber la actitud. Adelante, sí. ¿Quién fue el que participó? Avendaño. Avendaño, ok. Es actitud. Recuerden, actitud es nariz arriba, nariz abajo. A la derecha arriba o a la izquierda arriba. Ese es el alabeo. Y vamos a tener diferentes parámetros. Nada más, solamente por terminar. Vamos a ver, esto lo deben de ver en navegación. Vamos a ver actitud de aeronave. Entonces,
Vamos a verlo aquí. El horizonte artificial. Los analógicos, de la izquierda, son los primeros que se suelen volar. Y ya después, más tarde, a niveles de piloto comercial o incluso privado charter, se suelen volar los digitales, este digital que está a la derecha, ¿vale? Las analógicas solo tienen el propio horizonte artificial, solo, ¿vale? Pero en las digitales las suele haber con la HSI, claro está, solo o con más indicadores, como por ejemplo la altura, velocidad, etc, etc. Como por ejemplo en este caso os pongo el del 737, como podéis ver aquí tiene pues eso, la HSI, altura, velocidad, velocidad vertical y rumbo, o sea, bastantes indicadores. Todo ello, ¿vale? Se llama PFD o Principal Flight Director. No por confundir con el HSI, es muy diferente. El PFD es todo el conjunto. De repaso, analógicamente solo... El acrónimo del horizonte artificial es HSI. O hay de un tipo y digitalmente puede estar o bien solo, el HSI solo, digitalmente hablando, claro, o con varios indicadores, que en ese caso se llamaría PFD. El HSI normal analógico, que se utiliza por primera vez, funciona gracias a un mecanismo llamado giroscopio, el cual funciona gracias a un conjunto de giróscopos o aros. Estos giróscopos están unidos mediante un eje central y con referencia al movimiento de la aeronave, cada uno se mueve en una dirección, que después mecánicamente se transmite al indicador para que tú puedas verlo. O sea, básicamente cada movimiento que haga la aeronave es pillado, por así decirlo, por el giroscopio y este pues realiza sus giros en diferentes direcciones y nos muestra pues la posición de la aeronave. Las partes del horizonte artificial son el fondo, de color azul simbolizando el cielo y de color marrón simbolizando el suelo. Y está partida a la mitad mediante una guía central, simbolizando nuestra aeronave. Ya puede ser, o sea, yo cuando digo aeronave puedo decir o helicóptero, o avión, o hidroavión, o bueno, o cualquier aparato que vuele, ¿vale? Aviso, eso sí, la guía central no forma parte del fondo, es otra parte distinta del HSI, ¿vale? Y bueno, después tenemos ciertas marcas alrededor de, bueno, a lo largo de todo el indicador, como por ejemplo en la parte superior, en la zona del fondo, que tenemos las marcas del ángulo del avión que nos muestran pues cuánto giramos hacia la derecha o hacia la izquierda. Suele estar medido de 5 en 5, o sea, 5 grados a la derecha, 10, 20, o sea, 10, 15, 20, 25, etc. ¿Vale? Pero vamos, depende del horizonte artificial, pues puede estar enumerado en diferentes grados o no. Y pues pasa lo mismo con los ángulos de cabeceo, que son estos de aquí, pueden estar tanto en la parte superior como en la inferior. Si están localizados en la parte del fondo azul y ponemos la guía hacia arriba, ascenderíamos. Y si ponemos la guía central en las marcas pues, de la zona marrón, descenderíamos. Y también hay que decir que en algunos indicadores analógicos se puede dar el caso de que cuando el indicador esté apagado o no le llegue un suministro eléctrico, por así decirlo, se apaga, perdón, y nos muestra una pestaña pues diciendo off. Hay algunos, o sea, no son todos, pero hay algunos. Se nota perfectamente si el HSI analógico solo está apagado o no. Y bueno, después de haberos comentado esto más o menos por encima, diría yo, vamos a pasar a la cabina y ahí pues os mostraré algunos ejemplos que pasan en la vida real, en el momento en el que vuelas. Y bueno, vamos allá. Bueno, pues ya estamos en la cabina y el plan para hacer es rodar por las pistas de rodaje y despegar y ya después en el aire enseñaros varios ejemplos que se pueden dar en un vuelo y, nada, y después de dar esos ejemplos pues aterrizar y daría por finalizado el vídeo. Ahí el avión va nivelado, entonces el horizonte va
conforme al horizonte de la Tierra, va nivelado. Hace ratito despegó, ahí por ejemplo al despegar, cuando pone nariz arriba, ahí vean cómo el avión ya empieza a poner nariz arriba. Entonces la línea del avión se pone arriba del horizonte. Entonces ahí ya va el avión nivelado. Entonces va nivelado el horizonte. Ahí el avión va girando en este caso a la derecha, y vean cómo se ve el horizonte. Entonces se ve cómo la línea respecto de la Tierra varía conforme al propio horizonte. Bueno, pues ya estamos en vuelo y vamos a quitar el sonido del motor, ¿vale? Para que se me oiga mejor. Y vamos a ampliar, vamos a hacer zoom sobre el indicador sobre el que va este vídeo, es el horizonte artificial. Y decir, con el que estamos volando ahora mismo es analógico, los hay digitales que más tarde pondré el del 737, que ese es digital. Y en el analógico, pues como podéis ver en este caso, tenemos una ruleta que nos permite ajustar la guía central en el caso de que esté descalibrada. Tenemos marcaciones del ángulo de alabeo, tanto a la izquierda como a la derecha. También las marcas del ángulo de cabeceo, hacia arriba o hacia abajo. Y bueno, vamos a hacer varios ejemplos. Ahora mismo, el ejemplo número 1 sería un vuelo nivelado, como podéis ver en las cuñas de arriba, en la parte superior hay dos cuñas que están localizadas en el centro. Y los laterales de la guía central, que se podría decir que es las alas, están niveladas con respecto a la mitad del fondo. Teniendo esta línea de aquí y esta línea de aquí, podríamos decir que estamos nivelados, ¿vale? Ahora, vamos a poner un segundo ejemplo. Vamos a quitar el piloto automático porque lo tenía aquí puesto. Pongamos que en lugar de tenerlo nivelado como ahora mismo, vamos a hacer un giro de 20 grados, ¿vale? Esto sería 0, sería 20 aproximadamente, 20, 30 y bueno, 180 grados. Vamos a ponerlo a unos 20 grados de alabeo a la izquierda, ¿vale? Pues ese sería así, y el cabeceo lo vamos a mantener a 0. Esto pues más o menos sería 20 grados, ¿vale? Esta posición serían 20 grados a la izquierda. Bueno, ahora vamos a poner 20 grados pero hacia la derecha. Sería lo mismo, hacia la derecha, intentando mantener el ángulo de cabeceo a 0, ¿vale? Con respecto a la línea a la mitad, pero el alabeo me está costando bastante, voy bastante viento últimamente, voy bastante viento, pero bueno. Y bueno, a ver, lo voy a pausar. Esto serían 20 grados, ¿vale? A la derecha y lo mismo pues a la izquierda. Como podéis fijaros, pues bueno, la cuña está en 20 grados, pero el centro aquí es, hablando en el ángulo de cabeceo, pues está a 0. Bueno, vamos a nivelarlo. ¿Vale? Ahora mismo está 0, 0 cabeceo, 0 alabeo. Vamos a subirlo 10 grados. Nariz arriba. Vean cómo se ve la línea del avión. Con 0 de alabeo. Con la Antes línea teníamos de la 20 Tierra. grados de alabeo, ahora vamos a tener 0, pero un ángulo de cabeceo de 10 grados. Sería positivo, ¿vale? O sea, hacia arriba sería positivo, más 10, se podría decir. Y hacia abajo, descendiendo, pues sería menos 10. El cual es... Aquí tenemos un vertical speed análogo. Y aquí nos dice que vamos ascendiendo a 10.000 pies por minuto, a 1.000 pies por minuto. En este tipo de instrumento análogo. Hacer este ejemplo.
Ahora vamos con nariz abajo. Vean cómo Ese ejemplo. el avión ya lleva la nariz abajo. La línea del avión está abajo respecto a la línea del horizonte. Y aquí vemos el vertical speed, cómo nos marcó de forma negativa a 2.0, que sería tentativamente a 2.000 pies por minuto. Es el régimen que lleva este descenso de aeronave. Luego ahora tenemos una nave de 0, pero un cabeceo de -10. Y pues bueno, vamos a restablecer. Y vean el altímetro, este es el altímetro. Este altímetro va descendiendo la altitud. Desde el vuelo vamos a ponerlo todo a cero otra vez de nuevo. Hay giros que son brutales, o sea, en plan, en esta aeronave un giro de 30 grados, más o menos, sería, bueno, por esta zona, ¿vale? De derecha a la izquierda. Yo diría que se perdería el control. Bueno, pues ya hemos alcanzado la altura de vuelo que quería, bueno, más o menos. Ese sería el video del horizonte artificial. Ya lo guardé en el canal de YouTube de sistemas de instrumentos. El día de hoy pues, grabamos 2 clases. Ahorita pues se sigue grabando la clase, ya vamos a cortar la grabación. Entonces pueden descargar